Un mega operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina se calentó durante la madrugada del 15 de noviembre en las afueras de Uruapan, Michoacán. La tracatera se registró aproximadamente a las 4 de la mañana en brechas de terracería que conectan la zona rural con el municipio. El enfrentamiento dejó como saldo el aseguramiento de al menos 10 vehículos blindados que presuntamente pertenecen a células del Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo representa el golpe más contundente que las fuerzas federales han logrado contra la estructura criminal en la región desde que inició el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. De acuerdo con fuentes de inteligencia militar consultadas, el enfrentamiento inició cuando un convoy de la Marina detectó movimientos sospechosos en caminos rurales cercanos a la comunidad de San Miguel Charahuen. Los elementos federales realizaban patrullajes de reconocimiento como parte del operativo Paricutín, cuando interceptaron lo que aparentemente era un convoy de vehículos civiles que transitaba sin luces por brechas de terracería. Al intentar establecer contacto para realizar una revisión de rutina, los ocupantes de los vehículos respondieron con fuego de armas de alto calibre. Testigos de la zona reportaron que las detonaciones resonaron durante más de 2 horas consecutivas. El sonido de las ráfagas rebotaba entre las montañas que caracterizan esta región serrana, generando pánico entre habitantes de comunidades aledañas. Familias enteras se resguardaron al interior de sus viviendas mientras la balacera se desarrollaba a escasos kilómetros de sus hogares. El eco amplificado por la geografía montañosa hizo que las detonaciones se escucharan en un radio de varios kilómetros. Según diversas fuentes, los elementos de la Marina respondieron al ataque desde posiciones tácticas, estableciendo un cerco que impidió la huida del convoy criminal. La superioridad en entrenamiento y equipamiento de las Fuerzas Especiales Navales resultó determinante. Los sicarios, tras verse superados en número y potencia de fuego, intentaron abandonar los vehículos para huir a pie hacia zonas boscosas. Sin embargo, el despliegue de elementos terrestres y el apoyo de helicópteros artillados que sobrevolaban la zona complicaron enormemente cualquier intento de escape. Cuando amaneció y las fuerzas federales lograron asegurar completamente el perímetro, el hallazgo superó las expectativas iniciales. 10 vehículos blindados quedaron abandonados en diferentes puntos de las brechas. Las unidades incluían camionetas tipo Suburban, Ram y Silverado, todas equipadas con blindaje artesanal consistente en placas de acero soldadas sobre las carrocerías. Este tipo de modificaciones, conocidas coloquialmente como monstruos, están diseñadas para resistir impactos de armas de calibre medio y se han convertido en el sello distintivo de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. El arsenal asegurado resulta impresionante por su magnitud y sofisticación. De acuerdo con el parte informativo preliminar emitido por la Secretaría de Marina, se decomisaron más de 30 armas de alto poder. El inventario incluye fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15, al menos 3 fusiles Barrett calibre .50 de uso antimaterial, lanzagranadas y miles de cartuchos de diferentes calibres. Varios de los vehículos tenían montadas ametralladoras en sus cajas, configuración típica de las unidades de combate que utilizan los grupos criminales en enfrentamientos territoriales. Habitantes señalaron que durante las horas posteriores al enfrentamiento, la presencia militar en la zona se intensificó considerablemente. Convoys de la Marina y el Ejército Mexicano establecieron retenes en los principales accesos a Uruapan. La carretera que conecta con Lombardía permaneció cerrada durante varias horas mientras los elementos aseguraban evidencias y revisaban minuciosamente cada uno de los vehículos decomisados. El tránsito vehicular se vio afectado significativamente, generando largas filas de automóviles y unidades de carga que esperaban autorización para continuar su camino. La zona donde ocurrió el enfrentamiento presenta características que explican tanto la emboscada como los resultados del operativo. Las brechas de terracería que atraviesan esta región montañosa son utilizadas frecuentemente por grupos criminales para movilizarse entre comunidades, evitando los controles en carreteras federales. El conocimiento del terreno otorga ventajas tácticas a quienes operan en la zona, pero también facilita que las fuerzas federales puedan establecer cercos efectivos una vez que detectan presencia criminal. El operativo Paricutín, del cual forma parte este enfrentamiento, contempla precisamente este tipo de acciones. 1980 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en Michoacán no solo realizan patrullajes en zonas urbanas, sino también incursiones en áreas rurales donde históricamente los grupos criminales han mantenido libertad de movimiento. La estrategia busca presionar simultáneamente en múltiples frentes, dificultando que las organizaciones delictivas puedan operar con la impunidad que caracterizó años anteriores. Este aseguramiento de 10 vehículos blindados representa un golpe económico considerable para la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Cada unidad blindada artesanalmente tiene un costo aproximado de entre $50,000 y $100,000, dependiendo del nivel de protección instalado. El arsenal decomisado agrega varios cientos de miles de dólares más al valor total de lo asegurado.
Pero más allá del aspecto económico, la pérdida de estas unidades afecta directamente la capacidad operativa del grupo criminal para sostener enfrentamientos contra fuerzas rivales o autoridades. De acuerdo con medios locales, durante el operativo no se reportaron detenciones inmediatas, lo que sugiere que los sicarios que tripulaban los vehículos lograron escapar a pie aprovechando la oscuridad y el conocimiento del terreno. Sin embargo, fuentes militares consultadas señalan que se activaron protocolos de búsqueda en comunidades cercanas y que se establecieron filtros de seguridad en caminos secundarios para intentar interceptar a los fugitivos. El contexto en que ocurre este enfrentamiento resulta fundamental para entender su magnitud. Uruapan y sus alrededores han sido epicentro de violencia durante todo el año 2025. La región ha registrado más de 80 homicidios directamente vinculados a disputas entre organizaciones criminales que se disputan el control territorial y de las actividades económicas, particularmente la extorsión a productores de aguacate. El cártel Jalisco Nueva Generación, presente en 110 de los 113 municipios de Michoacán, según el estudio del investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, ha intensificado su presión sobre Uruapan durante los últimos meses. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes busca consolidar su dominio sobre una zona estratégica que conecta la costa michoacana con el interior del estado y que genera miles de millones de pesos anuales a través de la industria aguacatera. Ramón Álvarez Ayala, conocido como el R1, opera como uno de los liderazgos regionales más importantes del cártel Jalisco en Michoacán. Su centro de operaciones se ubica precisamente entre Apatzingán y Uruapan, controlando una de las zonas más violentas y estratégicas del estado. Los vehículos asegurados durante el enfrentamiento del 15 de noviembre presuntamente formaban parte de las células que responden directamente a este operador. El enfrentamiento ocurre apenas 4 días después de que iniciara formalmente el operativo Paricutín con el arribo de los primeros contingentes de soldados a la 21ª zona militar en Morelia. Esta proximidad temporal no es casualidad. Los grupos criminales están respondiendo al despliegue federal con acciones que buscan demostrar que mantienen capacidad operativa pese a la presencia militar. El convoy de 10 blindadas que transitaba durante la madrugada muy probablemente se dirigía a establecer posiciones defensivas o ejecutar algún tipo de operación antes de que la presión militar se intensificara aún más. La pérdida de estas 10 unidades representa un revés considerable para la estrategia del cártel Jalisco en la zona. Los vehículos blindados no solo sirven para enfrentamientos, sino también como herramientas de intimidación que proyectan poder frente a grupos rivales y ante la población civil. Su ausencia debilita la percepción de fortaleza que el cártel busca mantener en territorios disputados. Para dimensionar el impacto de este aseguramiento, resulta útil compararlo con otros decomisos recientes en la región. En octubre, las fuerzas federales realizaron diversos operativos en Uruapan que resultaron en la captura de arsenales importantes, pero nunca se habían asegurado simultáneamente tantos vehículos blindados en un solo enfrentamiento. Los operativos previos decomisaban generalmente entre 1 y 3 vehículos de este tipo. 10 unidades en una sola acción marca un precedente que evidencia tanto la magnitud de los recursos del cártel Jalisco como la efectividad que puede alcanzar la estrategia federal cuando se ejecuta adecuadamente. Las comunidades cercanas al lugar del enfrentamiento vivieron horas de terror mientras se desarrollaba la balacera. San Miguel Charauen y poblados aledaños quedaron prácticamente paralizados durante la madrugada. Nadie se atrevió a salir a las calles. Los comercios permanecieron cerrados durante toda la mañana. El transporte público suspendió operaciones hasta que las autoridades confirmaron que la zona estaba asegurada y que no existía riesgo para la población civil. Esta situación se repite constantemente en zonas donde operan grupos criminales. La población queda atrapada en medio de enfrentamientos que no le corresponden pero que afectan directamente su vida cotidiana. Agricultores no pueden acudir a sus cultivos. Niños no asisten a la escuela. Comerciantes pierden jornadas completas de ventas. El costo económico y social de la violencia se acumula día tras día, generando un círculo vicioso que alimenta la pobreza y la desesperanza. El operativo del 15 de noviembre también incluyó el despliegue de helicópteros artillados que sobrevolaron la zona durante las primeras horas del día. Estas aeronaves, equipadas con sistemas de vigilancia nocturna y armamento de precisión, resultaron fundamentales para rastrear los movimientos de los sicarios que intentaron huir a pie. La combinación de fuerzas terrestres y aéreas representa una de las ventajas tácticas más importantes que tienen las fuerzas federales sobre los grupos criminales, quienes carecen de capacidad para enfrentar amenazas desde el aire. Los vehículos asegurados fueron trasladados a instalaciones militares en Morelia para realizar peritajes exhaustivos. Los expertos forenses analizarán huellas dactilares, residuos de pólvora, sistemas de comunicación encontrados en los vehículos y cualquier otro elemento que pueda aportar información de inteligencia sobre la estructura del cártel Jalisco en la región.
Estos análisis frecuentemente revelan conexiones con otros casos, identifican a operadores y permiten trazar las rutas de abastecimiento de armas y vehículos. La Marina no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre el número exacto de sicarios que tripulaban los vehículos ni sobre posibles bajas durante el enfrentamiento. Este hermetismo es característico de operativos de alto impacto donde las investigaciones continúan activas y donde revelar ciertos detalles podría comprometer acciones futuras. Sin embargo, fuentes extraoficiales consultadas señalan que el convoy criminal estaba integrado por al menos 40 elementos armados, lo que explica tanto la intensidad de la balacera como la cantidad de armamento decomisado. El aseguramiento de las 10 blindadas ocurre en un momento particularmente significativo para la estrategia federal en Michoacán. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla 3 ejes fundamentales: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación para la paz. El primer eje, que incluye precisamente operativos como el del 15 de noviembre, busca demostrar que el Estado mexicano puede recuperar el control territorial que durante años estuvo en manos de grupos criminales. Sin embargo, la experiencia histórica en Michoacán sugiere que los golpes militares, por contundentes que sean, no resuelven el problema de fondo si no van acompañados de estrategias sociales y económicas sostenidas. El Estado ha sido escenario de múltiples operativos federales durante las últimas 2 décadas. Desde el Operativo Conjunto Michoacán en 2006 bajo Felipe Calderón, pasando por el Plan Michoacán de Enrique Peña Nieto, hasta los abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, todas las estrategias han mostrado resultados limitados en el tiempo. La fragmentación del panorama criminal complica aún más cualquier solución. Como documenta el estudio de Víctor Manuel Sánchez Valdés, en Michoacán operan actualmente 17 organizaciones criminales diferentes que coexisten en una compleja trama de alianzas cambiantes. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización más poderosa, pero enfrenta resistencia de Cárteles Unidos, alianza inestable de grupos locales que incluye a los Bayagres, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec y otros. Los enfrentamientos más constantes ocurren entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Tepalcatepec liderado por Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo. Esta rivalidad particular ha generado cientos de muertes y es uno de los principales motores de violencia en Tierra Caliente. Cada golpe que las fuerzas federales dan a una organización puede fortalecer temporalmente a sus rivales, generando nuevos ciclos de violencia cuando los grupos debilitados intentan recuperar posiciones perdidas. La importancia estratégica de Uruapan explica por qué el Cártel Jalisco mantiene presión constante sobre la zona pese a los costos operativos y las bajas que ha sufrido. La región es uno de los principales productores mundiales de aguacate, actividad que genera miles de millones de pesos anuales. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión a productores y empacadores una fuente constante de ingresos. Las cuotas semanales pueden alcanzar decenas de miles de pesos para los productores más grandes. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas, destrucción de cultivos o peor. Además, las carreteras que atraviesan Uruapan conectan la costa michoacana con el interior del país, convirtiéndose en rutas clave para el movimiento de drogas, armas y precursores químicos. El puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en la costa michoacana, es fundamental para el ingreso de sustancias químicas desde Asia que se utilizan en la producción de drogas sintéticas. Controlar los corredores que conectan este puerto con laboratorios clandestinos en zonas serranas representa una ventaja competitiva crucial para cualquier organización criminal. El enfrentamiento del 15 de noviembre y el aseguramiento de las 10 blindadas envían un mensaje contundente: el gobierno federal está dispuesto a sostener la presión militar independientemente del costo político o económico. Los 1980 elementos desplegados en el operativo Paricutín representan una inversión considerable en recursos humanos y materiales. Mantener esta presencia durante meses o años requerirá presupuestos significativos y voluntad política sostenida. Para la población de Uruapan y las comunidades aledañas, este operativo genera sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de que finalmente las autoridades logren reducir la violencia que ha marcado sus vidas durante años. Por otro, el escepticismo de quienes han visto fracasar estrategias similares en el pasado y temen que una vez que disminuya la atención mediática, los grupos criminales regresen con renovada agresividad. Los productores de aguacate observan con particular atención los resultados del operativo. Si la presión militar logra desarticular las redes de extorsión, podrían finalmente operar sin pagar cuotas que merman significativamente sus ganancias. Sin embargo, también temen represalias de grupos criminales que busquen recuperar ingresos perdidos mediante acciones más violentas. El aseguramiento de las 10 blindadas del Cártel Jalisco Nueva Generación marca apenas el inicio de una confrontación que probablemente se prolongará durante meses. El grupo criminal ha demostrado históricamente capacidad de recuperación después de golpes importantes.
Su presencia en 110 de los 113 municipios michoacanos evidencia recursos económicos y logísticos considerables que le permiten reemplazar pérdidas operativas. Lo que queda claro es que Michoacán enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves en décadas. El enfrentamiento del 15 de noviembre y los resultados del operativo federal representan un capítulo más en una guerra que lleva años sin resolverse y cuyos costos humanos y económicos continúan acumulándose día tras día.